Vamos a ver, Teresa, que está cada día más joven. O sea, no hay como tener nietos para rejuvenecer. Bueno, pero vamos a hablar de algo que es muchas veces genético, las varices, y en general muchas de las afecciones vasculares tienen un componente genético. Luego también del modo de vida. Pero luego también está el tratamiento. Hay gente que lo ve como una maldición, que le da mucho miedo tocarse, que le pinchen, que le operen, etc. Y hay que decir que la medicina está evolucionando muchísimo, ya hace tiempo, pero especialmente en los últimos años. Fíjate si ha evolucionado, que de las varices hace muchos años, y todavía se sigue haciendo, en algunos casos se operaban con cirugía, y ahora tenemos desde hace 5 años un método de ultrasonidos focalizados que es totalmente externo, o sea, no hay cirugía, no hay ingreso, no hay ninguna herida, ni nada. Y para esto tenemos aquí al doctor Luis Izquierdo Lamotka, que es el pionero en tenerlo en España. Solamente hay 2 aparatos de momento, en Málaga, Marbella, vamos, y en Madrid, y nos va a contar cómo ha evolucionado en los últimos 5 años. Aquí vino cuando se implantó el sistema y ahora ha evolucionado mucho la máquina, tiene todas las certificaciones que se pueden tener, la europea, la china, y está a punto de tener la FDA, y nos va a contar un poco cómo ha evolucionado la máquina, porque yo que la he visto utilizar, o sea, parece de IA, de ciencia ficción. Bueno, Luis, bienvenido. Y había otro tratamiento que era, digamos, secar las varices, que era como secarlas, o sea, con una serie de igual que cuando se con una hacía espuma, antes, ¿no? Variantes de lo mismo, igual que antes, también para el estómago tenías que atizarte 1,5 kilos de yeso para que aquello saliera bien, porque si no, no se veía lo que pasaba, y las varices había quien las medio quitaba, operaba, digamos, las convertía en cartón. Pero claro, eso también no estaban vivas, o no todo lo vi. Total, que era una verdadera tortura. Las mujeres que tienen muchas veces por familia esa debilidad vascular, lo pasaban fatal, y además el resultado era, pues, regular. Pues ya verás con Sonovei cómo ha cambiado eso. Cuéntenos cómo cambia y cómo ha evolucionado en todo este tiempo. Bueno, el gran salto en el tratamiento de las varices empezó a principios de este siglo, sobre el año 2000, con la introducción de las técnicas de ablación endotérmica, que son los catéteres que se podían meter dentro de las venas y sustituían a la extracción quirúrgica mediante una quemadura interna de esta vena, pero teníamos que entrar dentro del cuerpo del paciente para poder meter bien un láser, bien un catéter con radiofrecuencia, o bien incluso con vapor de agua, pegamento. El cianoacrilato se utiliza para secar estas venas. Lo que aporta esta nueva tecnología, el LIFU, el ultrasonido de alta intensidad focalizado, es que es capaz de concentrar los ultrasonidos en un punto. Los ultrasonidos no dañan hasta el punto donde se concentran, igual que la luz que utilizábamos cuando éramos chiquititos, cuando cogíamos una lupa y quemábamos un periódico, se quemaba el punto donde se concentraban la luz. Aquí los ultrasonidos son capaces de atravesar la piel, atravesar los tejidos y quemar selectivamente en ese punto. Y con eso podemos hacer lo mismo que hacíamos con láser, con radiofrecuencia, pero con un aparato totalmente extracorpóreo, que es a la vez un ecógrafo que nos da la imagen, y en tiempo real podemos señalarle dónde queremos que impacte, dónde queremos que dispare. Y lo sigue a lo largo de la operación, usted lo está viendo. Yo lo estoy viendo en tiempo real. Es un dispositivo. Y hay algunas sorpresas, porque en lo vascular no siempre cuando se abre encuentra lo que ha aparecido en imagen. Entonces, ¿cómo es ese seguimiento? Usted de pronto se encuentra una sorpresa, esto no está tan mal como pensé, esto está peor de lo que pensaba, o más o menos ahora ya se ve mejor la imagen, es más fiel. En la actualidad el diagnóstico vascular, sobre todo en varices, se basa en el ecodoppler. Una ecografía con Doppler podemos analizar la imagen, la morfología de la vena, y analizar su flujo sanguíneo por efecto Doppler y ver si es incompetente, si la vena está más o menos dilatada. Cuando vamos a hacer el tratamiento lo tenemos todo planificado. La gran ventaja de esto es que durante el tratamiento estamos utilizando además la imagen que ya hemos hecho en un diagnóstico previo de ese mismo paciente. ¿Y qué diferencia hay entre la variz estética y la variz que no es estética, sino que ya es un problema que produce dolor, que produce hinchazón, que produce molestias a la hora de caminar? ¿Este sistema para cuál está dirigido? Este sistema está diseñado específicamente para sustituir la cirugía de varices. O sea, la más grave. O sea, la grave, la que duele. Hacemos una cirugía, entre comillas, sin hacer cirugía. Nosotros con este aparato podemos sustituir los gestos quirúrgicos por un aparato, un robot que
eliminan nuestros defectos de temblores, imprecisiones, etcétera. Él es capaz de moverse milímetro a milímetro y sustituye el gesto quirúrgico de abrir por quemar o cauterizar las venas en el interior del cuerpo. El paciente sale andando, porque yo lo vi cuando fui a Marbella a verlo trabajar, salió andando. ¿Cuánto tiempo lleva una operación, digamos, media? Y luego, ¿cómo es el pre, el durante y el postoperatorio? El tiempo de que viene a durar depende un poquito del trabajo que tengas, si las varices son más o menos grandes. Nosotros tenemos que hacer un disparo aproximadamente por cada milímetro de diámetro de una vena. De manera que una vena más grande requiere más pulsos por centímetro que una vena más pequeña. Pero, por lo general, perdemos más tiempo en instalar el equipo, colocarlo, etcétera, que en el procedimiento en sí. El procedimiento en sí viene a durar media hora, 3/4 de hora, como mucho. No hay pre. No tenemos, como no vamos a entrar dentro del cuerpo del paciente, no necesitamos sedarlo, anestesiarlo, nada más que poner un poquito de anestesia local. Obviamente solo local. Solo local. O sea que y todo el mundo acepta que esté usted operándola. Sí. ¿Sí? Sí, bueno, hay que utilizar. Bueno, es que hay gente que prefiere no saber, que bueno, sí, yo cuando acabe ya que me despierten y ya veremos, y hay gente que le encanta o que le da miedo que lo duerman del todo, que ahora hay muchos. Sí, efectivamente. Pero bueno, si eso es fantástico, te dejan y yo he visto al paciente y estaba tan contento, igual. Los pacientes, el equipo emite un sonidito. No le cambiaba la cara. Con los ventiladores, que incluso de repente estás trabajando y si estamos en silencio, se nos duermen. ¿Es esa operación en la que te recortan de la ingle y te van tirando, sustituye a eso? Sustituye a eso, por explicarlo de una forma muy burda. Sí, muy burda, pero es verdad que sustituye a eso. De hecho, los pacientes... para el post que comentabas, Federico, ellos salen emocionados y están dispuestos a hacer cualquier actividad en el momento. Y tengo que advertirles, ojo, esto se va a inflamar un poquito, porque hemos quemado por encima de 120 grados por cada pulso en la vena. Entonces eso se va a inflamar, va a corra. No corra, póngase una media. Ponemos unas medias para la inflamación y para que vaya mejor, y luego utilizamos algunos fármacos anticoagulantes para evitar las trombosis. Tocar una vena, aunque lo hagas desde fuera del cuerpo y sin ser agresivo, pues es un estímulo para producir trombos. Entonces, hay una cuestión. Usted, por ejemplo, cuando llega, ahora están de moda los injertos, ya no es solamente, digamos, el pequeño, no sé, el alambrito, la esfera, etcétera, sino que hay injertos que son de Gore-Tex. Es decir, que ha cambiado hasta el propio material, que antes era, pues, en el corazón, válvulas de cerdos, cosas así, y está cambiando eso a una velocidad que te sorprende. ¿Qué es lo último en ese material, digamos, nuevo, químico, que producen los laboratorios, pero que ya no es animal, ya no es humano, sino que es, pues eso, pues como el Gore-Tex, que es ligero, etcétera? ¿Qué es lo más notable que se ha producido en los últimos años? En la patología vascular en general lo que tenemos sobre todo son todas las técnicas endovasculares. Ahora mismo no hace falta abrir un tórax para reemplazar una válvula cardíaca, se pueden hacer desde el exterior del cuerpo con implantes de material, por ejemplo, níquel y titanio. Es una aleación que se llama nitinol, que es expandible, recupera la forma original. Un stent que dicen. Efectivamente, sí. Son de níquel y titanio y luego los forramos o bien de Gore-Tex o bien de Dacron, que es una variante del Gore-Tex. Sí, que no tiene contraindicaciones, que no tiene rechazo. Es un material, cualquier material que no sea corpóreo es rechazable. Lo que pasa es que el cuerpo lo que hace cuando tiene que rechazar, el mecanismo de rechazo es, bueno, si no lo puedo expulsar del cuerpo, lo incorporo. Claro. Lo aíslo y estos materiales se dejan aislar muy bien. Y para las venitas esas que son tan feas y que estropean tanto las piernas. Técnicas, las varices superficiales, arañas, telangiectasias, son venitas muy de superficie. Si utilizamos el ultrasonido quemaríamos piel. Entonces ya tenemos aparatos como el láser que pueden quemar directamente. Lo que haces es quemar esa venita desde la superficie, produces una pequeña quemadura, una escarita que va a durar unos días y ya desaparece. Y luego está el sistema clásico que es inyectarles con unas microagujas, inyectamos un líquido. ¿Prefiere? Depende, es casi como un arte esto. La medicina en sí es un arte. Bueno, tienen que adivinar además cómo va a quedar. Claro.
La medicina en sí es un arte, no es una ciencia. Nosotros nos servimos de la ciencia para practicar una artesanía. Claro. Y utilizamos, pues cuando tú tienes arañas vasculares, pues algunas va muy bien inyectarles con espuma, otras inyectarles líquido puro sin utilizar espuma, y en algunas zonas del cuerpo utilizar un láser, por ejemplo, para cauterizar. En la cara, que es más difícil de pinchar, etcétera. Pero es aplicar una serie de técnicas. Pues que Marbella, hemos dicho. Marbella, en Madrid, Clínica Vascular Marbella, y el Instituto Vascular Internacional, que es el del doctor Luis Izquierdo de la Mano. ¿En qué calle es? Jorge Juan 82. Aquí al lado del Juan, además, uno de los grandes genios de la historia de España, ¿sí? Muy poco conocido. Es más, en el ministerio de la Marina y tal, hicieron una exposición tan corta que yo no la vi. Y es un personaje absolutamente extraordinario. Si hubiera en el cine español gente que supiera algo de la historia de España, la historia de Jorge Juan es el tío que mide el meridiano, que mide el polo. Es un genio que además es espía. Los británicos le quieren estafar. Él les engaña a los británicos. Un gran patriota español. Pero bueno, un genio, un aventurero. Lo querían fichar. Sí, señor, lo quisieron comprar. Y él hizo como que se quería vender, pero luego los engañó, que es lo que hay que hacer con los ingleses. Doctor Izquierdo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y enhorabuena. Eso es, Sonovein se llama el sistema, y a la vuelta hablamos de rock. Y ahora hablamos de rock, que rock es una marca que se había silenciado, pero fueron los pioneros en traer el retinol, pasarlo de la dermatología a la cosmética. Y ahora vienen, pero por la puerta grande, con un retinol del que nos va a hablar ahora su CEO. Es la mañana. Es radio.